¿Qué tal? Bienvenidas a todas las personas que nos siguen a través de Excel aplicado. Mi nombre es Isaac Razo y en esta ocasión estaré explicándoles un tema que se llama validación de datos. La validación de datos es una técnica que se emplea para controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en las celdas o en un rango de celdas. Bien, ¿por qué es importante esta técnica? Porque nos permite restringir todos los valores que podamos introducir en un documento compartido en la organización, o bien, aunque el documento sea nuestro y solamente de nuestro uso, podemos asegurarnos de que la información que vaya escrita sea la correcta. Les recomiendo que vayan siguiéndome al mismo tiempo que voy elaborando este ejercicio, pausando su video y tratando de elaborar las mismas técnicas que yo. La validación de datos es utilizable tanto en Excel 2003, Excel 2007, como en Excel 2010. Obviamente las versiones que yo recomiendo son la de Excel 2007 y Excel 2010, ya que pueden contener restricciones muchísimo más avanzadas que las versiones de Excel 2003 hacia atrás. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio. En pantalla ustedes pueden observar que tenemos 6 calificaciones de 6 materias, una casilla para el nombre de un alumno y otra casilla para el plantel. Vamos a comenzar restringiendo las calificaciones de la celda C5 a la celda C10. Generalmente, las calificaciones pueden ir de 0 a 10 o de 5 a 10, según sea el caso, y las calificaciones pueden ser números decimales. ¿Qué hacemos en primer lugar? Con nuestro clic izquierdo del ratón, seleccionamos de C5 a C10 las celdas que vamos a controlar. Nos vamos a nuestra pestaña de datos y en datos buscamos el grupo de herramientas de datos. Ahí van a encontrar la opción de validación de datos. Le damos un clic, validación de datos, y nos va a mostrar esta ventana. Tenemos 3 opciones. La primera, la de configuración, que nos permite restringir ya sea números enteros, decimales, listas, fechas, horas, la longitud del texto y una validación personalizada. Como ya lo comenté, para validar las celdas C5 a C10 vamos a poner permitir números decimales y automáticamente nos permite poner condiciones. Entre, no está entre, igual, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. En esta ocasión vamos a elegir entre, la opción que venía por default, y como lo comentábamos podemos permitir calificaciones entre 0, el mínimo, y el número máximo que vamos a permitir va a ser el 10. Hasta aquí podemos ya comprobar lo que sucede. Le damos a aceptar y si nosotros en cualquiera de estas celdas de C5 a C10 intentamos introducir un 11, por ejemplo, nos va a mostrar un error. Bien. Voy a volver a seleccionarlas, aplicar otra vez la validación de datos para que veamos la configuración de las otras dos opciones, un mensaje de entrada y un mensaje de error. El mensaje de entrada es aquel mensaje que se va a aparecer únicamente cuando el usuario esté en la celda que contiene la validación. Por ejemplo, vamos a ponerle un título que diga advertencia. El mensaje de entrada va a ser el siguiente: solo capturar números decimales entre 0 y 10. Le doy a aceptar solamente
para que puedan ver que en cualquier otra celda, G10, J5, no aparece el mensaje, solamente en C5, C10 y en ese rango comprendido. Bien, esto de entrada ya nos permite a nosotros dar una instrucción previa si es que el documento va a ser compartido con otras personas. Volvemos a seleccionar nuestro rango, ahora para ver la parte del mensaje de error. El mensaje de error es muy interesante, ya que permite tener restricciones graves, como la parte de la detención, la advertencia o la información. ¿Qué quiere decir cada una de estas opciones? Detener, ponemos un mensaje parecido al mensaje de entrada. Error. ¿Cuál va a ser el mensaje? Valor no válido. Ok. Detener lo que va a hacer, como su nombre lo dice, válgase la redundancia, es parar la ejecución o parar en este caso la captura. Si yo introduzco un 14, aparece el error. Solamente tengo opciones de reintentar, cancelar y ayuda. Reintentar me permite volver a capturar, pero si vuelvo a escribir un valor no válido, no me deja hacer nada. ¿Qué pasa entonces con la advertencia y la información? Son menos restrictivas. La advertencia cuando yo escribo un valor no válido, me da la oportunidad de continuar a pesar de haber cometido un error. Y ahí está. Y por supuesto, la menos restrictiva de todas, en el mensaje de error, es el estilo de información. Podemos personalizar este mensaje para que nos diga lo que nosotros queramos comunicar. Sin embargo, este tipo de estilo en el mensaje de error simplemente nos va a permitir continuar sin hacer mayor escándalo. Bien. Voy a dejar el estilo de detener porque es el mejor de todos, ya que no permite introducir valores que no deseemos en nuestro documento, que es a final de cuentas el propósito de este ejercicio. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro ejercicio. Esta parte es muy interesante ya que nos permite utilizar una lista previamente capturada en la siguiente hoja, donde tenemos los nombres de los alumnos y los nombres de los planteles. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, utilizar unas celdas combinadas para la longitud de nuestras celdas que tenemos en C2 y en C3, alumno y plantel respectivamente. Me voy a pasar a la pestaña de inicio para poder combinar y centrar las celdas. Para el alumno voy a seleccionar de C2 a E2. Y en mi grupo de alineación elijo la opción combinar y centrar e incluso le voy a poner un color de relleno a la celda para que podamos observar dónde va a estar nuestra lista de alumnos. Para plantel hago lo mismo y elijo otro color de relleno. Bien. Voy a elegir mi celda combinada. No es un requisito. Sin embargo, va a ayudar. Elijo mi celda combinada. Me voy al grupo de datos, validación de datos. Permitir. Lista en la pestaña de configuración. Permitir.
lista. Voy a dejar estas partes como están, ya que son importantes. Y en el origen, situados en el origen, voy a irme a mi lista, a mi hoja de listas, y selecciono desde el primer alumno hasta el último, de C5 a C19. Voy a omitir en esta ocasión los mensajes de entrada y mensajes de error. Ustedes los pueden personalizar a su gusto. Le voy a dar a aceptar y observamos que en donde teníamos una celda combinada ya aparece un menú desplegable con los alumnos. Hago la misma operación con planteles. DC3, validación de datos, permitir lista, y en el origen vuelvo a seleccionar mi hoja de listas y en el rango de E5 a E8 tengo mis planteles. Le doy a aceptar y ahora ya tengo dos listas desplegables y por supuesto, si yo quisiera introducir mi nombre, como no estoy dado de alta, me va a impedir la captura del mismo. En un tutorial posterior voy a explicar por qué es tan importante utilizar validación de datos en el llenado o en la captura de bases de datos y en la elaboración de tablas dinámicas. Esa técnica, créanme, que es muy útil y le podemos sacar muchísimo provecho. Bien, la parte de las listas es muy sencilla. Aquí está el primer reto de Excel aplicado. Si nosotros deseáramos introducir otra persona, por ejemplo su servidor, no voy a aparecer en la lista hasta que vuelva a aplicar validación de datos y al rango de C5 a C19 de mi hoja listas, como ustedes pueden observar, lo tengo que volver a seleccionar para que yo pueda ser admitido en esa lista. Entonces, el primer reto de este ejercicio va a ser descubrir la manera, ya sea mediante una investigación en internet o en alguna información de algún libro que ustedes posean, para poder resolver este asunto. ¿Cómo podemos hacerle para poder agregar una nueva persona automáticamente a la lista sin que tengamos que irnos a datos, validación de datos y volver a generar el rango o autorizar el nuevo rango? Entonces esa va a ser la primera tarea o el primer reto con validación de datos. Por favor comenten y compártanos la solución o las posibles soluciones. Puede haber más de una. Para concluir, vamos a responder a una pregunta que tal vez algunos de ustedes se hagan. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo información en mis documentos y necesito aplicar la validación de datos? Y no solo eso, también saber qué información de la ya capturada previamente es incorrecta. En esta hoja, en la tercera hoja del ejercicio que tengo en pantalla, llamada círculos de validación, tenemos una tabla elaborada de C4 a J19, con datos aleatorios que pueden representar tal vez el stock de ciertos productos en un inventario, los cuales no pueden sobrepasar el número 200. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar primero una validación de datos seleccionando con nuestro clic izquierdo de C4 a J19, pestaña datos, validación de datos, y especificamos nuestra validación de permitir números enteros menores que 200. Permitir números enteros menores que 200. Voy a omitir en esta ocasión los mensajes de entrada
y los mensajes de error. Ustedes pueden configurarlos a su gusto. Le doy a aceptar y ustedes van a notar que hay ciertos números que sí son mayores a 200 y que no deberían de estar, por ejemplo, en la celda F13, en la celda G11. Y por ahí puede haber muchísimos más que sería muy laborioso estarlos buscando uno por uno. Sin embargo, una vez que ya tenemos aplicada nuestra validación de datos, volvemos a seleccionar el rango y en vez de elegir validación de datos, seleccionamos la opción que está por debajo, rodear con un círculo datos no válidos. Le dan clic y van a observar que con solamente presionar esa opción, nos rodea con un círculo de color rojo todos aquellos datos que son incorrectos. Y así podemos corregirlos en su momento o bien hacer los ajustes necesarios. En un tutorial posterior estaré platicando acerca de la importancia de esta técnica, además de aplicaciones muchísimo más profundas con validación de datos. Por el momento es todo, les agradezco mucho su atención y espero dudas o comentarios ya sea en este canal de YouTube o en nuestro Facebook, la dirección facebook.com/Excel aplicado. Hasta pronto.